Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos simpatizantes de la palabra de Dios, les saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Que el Señor los bendiga a cada uno por nombre. Damos gracias a Dios por este hermoso amanecer, porque sus bendiciones son nuevas cada mañana. Y hoy, hermanos, les saluda a su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Y aquí ya lista para que juntos podamos analizar una reflexión más de la palabra de Dios. Estamos con nuestro eslogan titulado ¿Quién soy en Cristo? En la última semana y para hoy martes tenemos el tema principal que se titula Su seguidor fiel. Este es nuestro tema para este día, su seguidor fiel, donde nuestra base bíblica la encontramos en Apocalipsis 17:14, Apocalipsis capítulo 17 y su verso 14, donde dice: y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu y le invito a que podamos hacer una oración. Bendito y bondadoso Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque eres digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor, porque eres el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Dios, nuestro amado Padre, a quien debemos toda honra. En esta preciosa mañana agradecidos contigo, Señor, porque son tan infinitas tus bondades. Y no tenemos con qué pagarte, Señor, sino únicamente te decimos muchas gracias. Y en esta mañana, Señor, pidiéndote la sabiduría de lo alto, pues tu palabra dice que si alguno es falto de sabiduría, venga ante ti y se la pida, que sin ningún reproche tú se la vas a dar. Estamos seguros de esa petición, Señor amado, de esa promesa que tú nos has dado de darnos la sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Y que podamos, Señor eterno, comprender tu palabra y así poder salir edificados. Y que esta palabra no venga a caer, Señor, en corazones de piedra, sino ante todo venga a caer en un corazón de carne, donde la tierra sea fértil y pueda germinar y dar su fruto a su tiempo. Y que también, Padre Celestial, podamos no solamente ser oidores de esta palabra, sino hacedores de ella, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado, te lo estamos suplicando, y que a Él y a ti sea toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a entrar en nuestro estudio de esta mañana, y como les decía, nuestro título es Su seguidor fiel. Su seguidor fiel, y nuestra base bíblica en Apocalipsis capítulo 17 y su verso 14, que dice: y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Qué significa ser un seguidor, amados hermanos? Como dice nuestro tema, ¿verdad? Su seguidor fiel. ¿Qué significa ser un seguidor fiel? Bueno, un seguidor es una persona que sigue o persigue a otra. Persona que es partidaria de otra o de una cosa y que sigue su desarrollo o evolución. En el ámbito cristiano, ¿qué es un seguidor de Cristo? Sabemos que un discípulo, ¿verdad? Y eso lo vimos hace poco, hace algunos meses, que un discípulo es un seguidor de Cristo. Pero ¿qué hace un seguidor de Cristo? Para ser un seguidor de Cristo tiene que conocerlo, saber qué dijo, qué hizo, saber poco más de Él, conocer más a fondo lo que Él quiere, lo que ama y lo que le gusta, ¿verdad? Eso es lo que hace un seguidor, ¿verdad? Se interesa en esa persona y en especial en la persona de Cristo. ¿Y quién es un seguidor de Jesús, de Jesucristo? Bueno, los seguidores de Jesucristo son conocidos como cristianos porque creen y confiesan que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, por lo cual se le llama Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Jesús, el Mesías? En hebreo significa Yeshua, Hamashiach,
o bien en su uso recíproco, Cristo Jesús o el Mesías Jesús, ¿verdad? Entonces, los seguidores de Cristo Jesús somos los que le reconocemos, ¿verdad?, como nuestro único y suficiente Salvador, los que le conocemos y los que sabemos profundamente de Él. Ese es un seguidor de Cristo. Ahora, ¿qué es ser fiel? Nuestro tema es un seguidor fiel, pero ahora vamos en la palabra fiel. ¿Qué es ser fiel? Es ser alguien en quien se puede confiar. Es alguien que sigue una doctrina sin apartarse de ella. Puede ser una copia exacta del original. Es algo verdadero, no adulterado. Es una persona que es incapaz de engañar a otra con sus palabras o su comportamiento. Es todo lo que entrega, es todo lo que tenga que ver con una entrega, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con lo verdadero, lo genuino. Es el que es incapaz de traicionar a ninguna persona, al que le ha dado una palabra, con el que ha hecho un pacto. Eso es ser fiel, ¿verdad? Y quiero que, para empezar, veamos un varón, ¿verdad?, que a mí me impacta mucho esta historia, y es la fidelidad de José. Hay muchos varones fieles en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero la fidelidad de José, dice que José fue un siervo fiel hacia Dios. Y algunas de las características que él presentó como parte de su fidelidad fueron ser cuidadoso en cumplir la promesa de Dios. Fue una persona responsable, confiable, diligente en su trabajo. El trabajo asignado a él siempre fue hecho, ¿verdad? Por eso Jehová dice que siempre estuvo con él, y lo podemos ver en Génesis 39, capítulo 39, versículos 2 al 6. Este varón, aún en la cárcel, de forma injusta, la fidelidad es evidente en él y es recompensada por Dios, pues lo deja, dice, que a cargo de la cárcel y de los prisioneros. Esto lo podemos ver en Génesis 39, 21 al 23. José actuó diferente a lo que normalmente se esperaría, porque su mirada no estaba en los demás, sino que supo dejar en Dios el dolor que le causaron todos los que le traicionaron. Y así logró descubrir que el daño de sus hermanos era una forma especial para llevarlo a una posición que sería de utilidad para su familia, ¿verdad? Lo podemos ver en Génesis 45, 8. Tenemos que tener cuidado porque a veces estamos tan concentrados en el daño que nos hacen, que nunca descubrimos esos planes maravillosos de Dios para nuestra vida. Y no entendemos que esas traiciones y esos agravios son instrumentos de Dios para que lleguemos a mejores cosas. ¿Verdad, hermanos? En Génesis 45, 4 se resume la acción humana sobre José. Él está consciente de lo que le hicieron, y primero notemos la parte humana. Dice, me vendieron ustedes, pero en el versículo 5 aparece la parte de Dios. La parte espiritual que él reconoce. Fue Dios quien me mandó, dice él, ¿verdad? Se escucha fácil lo que dice José, pero fueron años duros y complicados, pero jamás se dejó llenar de odio en su corazón. En medio de todo lo que le pasó, nada de lo que le hicieron hizo que perdiera la fidelidad que él tenía a Dios. Entonces, la clave de éxito de José en su vida, en cada situación, en cada adversidad, prosperidad, en la cárcel, en el palacio, es que siempre le fue fiel a Dios. La fe de José la fe de José no era una fe débil, no fue una fe débil.
que cambiara fácilmente, ¿verdad?, en medio de la adversidad. La fe de José era una fe absoluta en Dios, su confianza, su lealtad, su sinceridad en Dios Todopoderoso se nota en toda su vida. Eso es ser un seguidor fiel de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, entremos con nuestro tema. Esto únicamente como una pequeña introducción. ¿Quiénes son esos seguidores que son llamados elegidos y fieles? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, nos dice que cuando Jesucristo regrese, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo así siempre con el Señor? No en el aire, no en el cielo, no en las nubes, sino así de juntos con el Señor, ¿verdad? Así lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, su verso 16 al 17. Los llamados elegidos y fieles, como lo dice nuestro texto base, los llamados elegidos y fieles miembros de la Iglesia de Dios, ya sea que hayan muerto o estén vivos, cuando Cristo regrese van a levantarse para seguirlo y servirle. El profeta Zacarías continúa con la historia de ese trascendental día. Saldrá del Eterno, dice, y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre los montes de los olivos. Así lo dice Zacarías capítulo 14, su verso 3 al 4. Los santos van a estar con Cristo y lo van a ayudar a establecer el maravilloso reino de Dios aquí en la tierra. La Biblia, hermanos, revela que cuando Cristo regrese a la tierra como Señor de señores y Rey de reyes, solo los llamados y elegidos y fieles estarán con Él. Y lo podemos ver en primera carta a Tesalonicenses 4, 16 al 17, y que es nuestro texto base, Apocalipsis 17, 14. Pero, ¿qué significa ser llamado, escogido y fiel? Llamados, escogidos y fieles. Esas tres palabras definen a los santos de Dios. Y aunque cada una tiene un significado diferente, todas son igualmente importantes, ¿verdad? Y tienen como le dijera, un enlace, ¿verdad? Estas tres palabras, ¿verdad? Es como un engranaje, porque son llamados, escogidos y fieles. Y veamos el primero, que es los llamados. En el griego, lenguaje original del Nuevo Testamento, la palabra traducida como llamados es kletos. Kletos, que a su vez está relacionada con el sustantivo klesis, que significa un llamado y se refiere especialmente a la invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. Esto lo podemos ver en el diccionario expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento, bien, llamados. Entonces, llamar, dice, los llamados o llamado. Eso significa llamados, ¿verdad? Eso nos lo explica aquí en este diccionario. El llamamiento proviene de Dios, hermanos, y Él es el único que puede llamar o invitar a alguien. Cristo mismo lo confirma en Juan capítulo 6 y su verso 44, diciendo que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Existen muchos pasajes que mencionan el llamamiento de Cristo. Pablo, por ejemplo, describe a los destinatarios de su carta a los romanos como llamados a ser de Jesucristo, ¿verdad? Llamados, amados de Dios, dice, y amados de Dios, llamados a ser santos, ¿verdad? En otras cartas habla también, dice,
a los fieles, ¿verdad? Cuando sus cartas son enviadas, dice a los fieles de Colosa, de Éfeso, y así. En su carta a los Corintios, el apóstol escribe: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 1 y su versículo 9. Además de llamarnos a la comunión con su Hijo, a tener una relación cercana con Él, Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo podemos ver en primera carta de Pedro, capítulo 2 y su versículo 9. Su llamamiento nos libra de la confusión y las falsas enseñanzas que abundan en el mundo y nos lleva a su luz de verdad, a su luz verdadera. Sin embargo, hermanos, ser llamado no es suficiente para ser santo, porque el siguiente paso es responder a ese llamamiento, a esa invitación que Dios nos hace. Para ser un escogido no solo debemos de aceptar el llamado y estar agradecido con Él, también debemos de poder hacer algo para servir a Dios y a su Hijo. Ahora veamos los escogidos. La palabra griega traducida como escogidos es aklektos, que significa seleccionado o selecto, y también puede traducirse como elegido. También lo encontramos en el diccionario expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento, BIN, ¿verdad? Entonces, escogidos es una elección, ¿verdad? Es escoger, es una persona escogida o escogido. Aunque es Dios quien llama y escoge, hermanos, a las personas, ser escogido requiere de una decisión personal. Depende de cada uno aceptar el llamado de Dios y actuar en consecuencia de él. En segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2 y su verso 13 al 15, Pablo admite dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En otras palabras, Pablo está diciendo que el proceso consta de dos partes, que Dios llama y escoge a la persona, pero los hermanos o los santos deben permanecer firmes en lo que se les enseñó por medio de la palabra de Dios. Debe ser y permanecer obediente a Dios. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 1, su verso 13. Agrega que en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Elegidos, escogido. Entonces, luego de oír la palabra de verdad, debemos de tomar la decisión de confiar en Dios, creer en su Hijo, ser sellados con el Espíritu Santo, que Dios da a través del arrepentimiento, ¿verdad? A través de la fe y el bautismo. No basta con solo aceptar el maravilloso llamamiento de Dios y luego seguir viviendo como nos parezca. Ser escogidos implica ser obedientes a Dios, ser elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser asociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo dice 1 de Pedro, capítulo 1, su versículo 2. Como Pablo explica, los llamados tienen responsabilidades que cumplir. Vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así lo dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 15. Qué hermoso, ¿verdad? No simplemente ser llamados y escuchar el llamado, sino que haya un cambio en nuestra vida. Que nos vistamos como hijos escogidos. Que nos identifiquemos, ¿verdad? Por ser misericordiosos, humildes, llenos de paciencia. Pero sobre todo, dice, de amor, ¿verdad? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y cuando hay amor en un escogido se nota, no le hace daño a ninguno. Esa persona es de bendición para otros. Que el Señor nos ayude para poder ir escalando y poder ser mejor cada día. Llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos los fieles. Fiel proviene del griego pistos y puede significar dos cosas: fiable y leal. O bien activo, que evidencia su creencia. Confiado, ¿verdad? Esto lo podemos ver en el diccionario antiguo y del Antiguo y Nuevo Testamento, bien en la página 402. Un fiel es fiable, ¿verdad? Se confía, se cree en él. Los llamados y escogidos además deben de ser fieles, hermanos. Deben actuar de acuerdo con sus creencias. Obedecer y confiar en Dios y perseverar fielmente bajo cualquier circunstancia, como ya lo vimos en el ejemplo de José, ¿verdad? Él fue fiel bajo cualquier circunstancia. Su esperanza en la que cree y confía profundamente es recibir la vida eterna en la resurrección. Ese es nuestro anhelo. Es por esto que en 1 de Timoteo, capítulo 6 y su verso 12, Pablo insta a los cristianos diciendo: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. La Biblia está llena de ejemplos de fe, ¿verdad, hermanos? Y esto lo podemos ver en Hebreos 11, que menciona muchos de ellos. Estos fueron hombres y mujeres de Dios que anhelaban la venida de su reino y mantuvieron la vista en el futuro, confiando en Dios, a pesar de pasar difíciles pruebas. No solo fueron llamados y escogidos, sino que también permanecieron fieles en medio de cualquier circunstancia que se les presentó. Muchos dice que son los llamados y pocos los escogidos. Esta frase fue utilizada por Cristo para concluir la parábola del hombre que fue invitado a una boda, pero no estaba vestido apropiadamente, ¿verdad? Y nuestras vestiduras deben de ser limpias. Vestirnos, ya lo vimos, de mansedumbre, de amor, de paciencia, de justicia, ¿verdad? Nuestras vestiduras deben de ser de justicia, ¿verdad? Si no nos va a pasar como que no iba vestido de bodas, fue echado. Entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que seamos uno de esos pocos escogidos, amados hermanos. Y esta lección es para que evaluemos cómo estamos. Si podemos ser vistos ante Dios como hijos fieles, como seguidores fieles de Cristo Jesús. Entonces, la lección es que toda persona llamada por Dios tiene la responsabilidad de responder a ese llamado haciendo cambios en su vida espiritual. Otro ejemplo de esta obligación es Job
29:14, que dice, donde seguir la justicia se compara con ponerse una prenda de ropa, ¿verdad? Una prenda de vestir. Job también lo dice. Me vestía de justicia, dice, y ella me cubría como manto y diadema, dice, era mi rectitud. Imaginemos. Así debe estar vestido ese seguidor fiel, ¿verdad? Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema, dice, era mi rectitud. Así decía Job. Apocalipsis 19:8 también utiliza este símbolo para referirse a la iglesia como a quien se le ha concedido que se vista, dice, de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino dice que son las acciones justas de los santos. Qué hermoso, amados hermanos, que el Señor nos vea así. Por eso nuestro eslogan, ¿cómo nos mira Dios? ¿Serán justas nuestras acciones en todo aspecto de nuestra vida, material como espiritual? Cada uno nos vamos a evaluar. El hombre de la parábola había sido invitado a una boda y por lo tanto tenía el deber de vestirse apropiadamente, implicando simbólicamente que debía de vestirse de justicia, pero no lo hizo. A esto es a lo que Cristo se refería con la famosa declaración, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En otras palabras, todo el que ha sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente y vestirse de justicia. Hacer firme nuestro llamamiento y elección es importante, hermanos. El apóstol Pedro además nos recuerda la importancia de ser diligentes, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Perdón, hermanos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Haciendo esto tendremos otorgada y amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. ¿Cuánto nos falta? Tenemos que irnos midiendo, no con el hermano, con la hermana. Tenemos que irnos midiendo en Cristo Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí nos tenemos que ir. A Él tenemos que seguir, a Él tenemos que imitar. Entonces, hermanos, no podemos descuidar el llamamiento de Dios. Debemos tener en mente que los llamados y escogidos tienen preciosas y grandísimas promesas. Y poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a nuestro conocimiento dominio propio, a la paciencia piedad y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 8. Maravillosa bendición, hermanos, ¿no es así? Claro que sí, hermanos. Es una maravillosa bendición, son promesas fieles de nuestro Señor. En la conclusión de primera de Pedro, el apóstol además expresa su deseo de que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Dios desea, hermanos, que nuestra mente pueda comprender su verdad y quiere que permanezcamos fieles después de recibir su llamamiento, para que lleguemos a ser sus escogidos, sus seguidores fieles, su pueblo elegido. Es cierto que seguir a Dios en medio de esta sociedad no es tan fácil, no es tarea fácil, pero hay esperanza.
Confiad, yo he vencido al mundo, decía el Señor Jesucristo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pongamos manos a la obra para convertirnos en llamados, escogidos y fieles de Dios. Mis hermanos, a eso nos llama el Señor. Para que nos pueda decir, como lo dijo en aquella parábola, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así dice, ¿verdad? En Mateo 25, capítulo 25. Él eso le dijo al buen siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel, versículo 21. 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué le dijo eso? Porque había duplicado esos dones, ¿verdad? Al de 5 lo duplicó, al de 2 lo duplicó. Pero ¿qué le dijo al que le dio solo 1? Al siervo inútil le dijo, echadlo en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No queremos que nos diga eso el Señor. No queremos que nos diga, apartados de mí, obradores de maldad. O que nos diga, no os conozco, ¿verdad? No os conozco, apartados de mí. Entonces, amados hermanos, tenemos una tarea grande de poder aceptar el llamado de Cristo Jesús, de poder serle fiel a ese llamado. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a concluir con nuestra reflexión. Para concluir, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y su verso 10 que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, dice, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Amén. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza, que en medio de cualquier tribulación sabemos que el Señor nos va a ayudar. Nunca nos va a abandonar, nunca vamos a estar solos. Simplemente seamos seguidores fieles, discípulos auténticos, ¿verdad? Que le sirvamos con todo el corazón a nuestro Señor, no importando las situaciones difíciles, porque aquí estamos pasando una prueba, ¿verdad? Es el examen que pasamos todos los hijos de Dios para ver si podemos ser electos, ser elegidos para el reino de Dios, ¿verdad? Desde aquí estamos nosotros pasando esas pruebas, aquí estamos nosotros siendo probados para ver si somos aptos para el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno, amados hermanos. Gracias por el tiempo que se ha tomado para escuchar este mensaje, esperando que sea de bendición. Y la bendición de nuestro Dios dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros, amados hermanos. Amados